Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro Círculo para la Vida Espiritual. Y sí, este cinco de enero ya, y como cada año ya empieza a tomar esto carrera y pues parece que fue ayer que estábamos celebrando la Navidad y miren cómo pasa estos días, todo este tiempo, pero pues aquí estamos, agradecidos y bendecidos por su presencia un día antes de los Reyes Magos y también, pues, aún algunos quizás ya sus últimos días de descanso o ya están en labores, pero en sí, pues ya estamos todos con este nuevo entendimiento de este año 2026. Así que vamos a iniciar como siempre lo hacemos, agradecidos y bendecidos por todo lo que hace posible esto, por su misma presencia, por cada uno de nosotros y simplemente lo agradecemos, lo bendecimos y sé que no necesito quebrarme nunca ante la vestida de cualquier confusión que exista alrededor de mí, pues hoy precisamente camino a la luz del amor de Dios. Soy guiado y mi guía se multiplica. Sé que existe una inspiración en mi interior que gobierna cada uno de mis actos y mis pensamientos con certeza y convicción y en paz. Así como el tema de hoy, aceptando y usando la ley de Dios, sé que la llave se abre para, para abrir esta casa del tesoro. La llave del reino de Dios es mi mano espiritual y yo entro al reino y lo experimento hoy y siempre. Así que con este entendimiento tan importante de lo que es la ley, hoy nos inspiramos en este reconocimiento, sabiendo que este es el reino de la creación de Dios. Y simplemente agradecidos y bendecidos, los invito a tomar una inhalación profunda. Y así detrás de esta inhalación profunda, simplemente cuando estemos preparados, podemos abrir nuestros ojos y podemos iniciar. Así que pues sí, aceptando y usando la ley de Dios. Y como siempre, pues vamos a hacer la lectura del día de hoy. Y ya hay, si algún comentario, si alguien quiere contribuir con algo, pues adelante. ¿Sí? Así que acepta y usa la ley de Dios. Tú sabes que la semilla del rabanito producirá rabanitos y nada más. Y sabes que la única cosa que puede crecer de tu semilla de zanahoria son zanahorias, porque lo sabes. Actúas de forma consecuente. Tú aceptas esto como una ley de la naturaleza con la que puedes contar. Veamos ahora si puedes ser tan razonable en materia de tu siembra espiritual, donde necesitas el mismo tipo de aceptación. Tal aceptación tiene que involucrar una profunda convicción, una creencia perfecta. No trates de imponer esta creencia a la fuerza sobre tu voluntad. Deja ir cualquier esfuerzo. La forma de Dios de hacer las cosas debe ser la mejor. Solo dite a ti mismo, esta es la forma en que estas cosas se hacen. He aprendido lo suficiente para saber que este es el método de Dios para conseguir resultados y totalmente lo acepto. Lo creo. Sé que es así. Sí, lo acepto. El resultado particular al que le estoy dando ahora mi atención ya es mío. La gran fuente ilimitada de recursos está solo esperando que coloque mi orden, debido a que tengo un entendimiento suficiente de la ley infinita para saber que esta es la manera en que mi bien viene a mí y por qué he escogido lo que éste será. Estoy cumpliendo los requisitos de la ley y por lo tanto yo sé que está bien, en particular es mío ahora. Siento la experiencia, me imagino a mí mismo disfrutándolo.
Veo lo deseable que es el valor que tiene. Estoy planeando la forma como suma a mi valiosa experiencia de vida, debido a lo que esto significa para mí o a las maneras especiales en que puedo usar este bien. Soy de mayor utilidad e inspiración para los otros. Esta es una de las razones por la que elijo. Yo sé que mi principal labor en la vida es dedicarme a los asuntos de mi Padre. Y este bien se hace capaz de hacerlo con mayor efectividad. Lo que sea que reciba está siendo confiado a mí como un valioso administrador de la abundancia de Dios. Solamente usando sabiamente mis talentos, privilegios, oportunidades, responsabilidades o fondos, estos me traerán beneficios. No debería enterrarlos en la tierra, no debería desperdiciarlos. Debo usarlos constantemente de manera que sirva a otros. En este servicios, estos crecerán. Produzco con inteligencia y plenitud, con aquello que se me ha confiado. El bien que he escogido es ahora mío. Wow. Pues cada uno de nosotros podemos tomar esto, pero híjole, qué gran importancia tiene todo esto en esta lectura de hoy y sobre todo hablar de la ley. Quizás la usamos demasiado, que es tan común para nosotros, pero del lado espiritual, cuando empezamos a ver esto, en verdad también nos llevamos eso, ¿no? De entender precisamente de no entender lo que es la ley, ¿sí? Y pensamos que muchas veces esa ley no corresponde, que no es la ley que nosotros pensamos, que es la orden que antes teníamos sobre nosotros y que alguien lo tenía que hacer por nosotros, que no éramos nosotros los que realizábamos todo esto. Y cuando tenemos este poder, en verdad, wow, o sea, es algo tan profundo, tan importante también para nuestro camino espiritual, ¿no? Y cuando empezamos a tomar este tema, va muy relacionado, y es lo que les digo, a esta libertad que se va dando, sí, de reconocer este poder en nosotros y de aceptarlo como lo hemos aceptado a través de mucho tiempo, pero no nos habíamos dado cuenta. Sí, y muchas veces los llamamos milagros. Pensamos que se dan de vez en cuando pero no, todo tiene un orden, todo tiene un pensamiento, todo tiene una idea, una emoción, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo trabaja la emoción en nosotros por uno de los grandes pensadores del nuevo pensamiento, que por ahí está de lado, pero no sé por qué no se le ha dado tanta interés, porque a mí realmente me fascina. Y gracias a él y su pensamiento sobre cómo activar la ley, a mí me ha ayudado bastante. Me ha dado muchas cosas que también, o sea, no niego que las ideas, pensamientos de Ernest Holmes, ¿verdad? Pero de alguna forma tienen su forma particular de activar todo esto y de trabajar, ¿sí? Así que, ¿qué nos dice en resumen esto que acabamos de leer? Pues Ernest Holmes simplemente nos recuerda que la ley de Dios no es un decreto externo ni un mandato arbitrario, sino una ley universal de causa y efecto que responde fielmente a la naturaleza de nuestro pensamiento. Aquí vieron cómo es que no depende de otro más que de nosotros mismos. No tenemos que suplicar y pedir que se dé algo a través de alguien. Es nuestro propio pensamiento y nuestra propia forma de realizarlo nosotros mismos.
cumpliendo, cumpliendo cabalmente con la ley, porque ella nos va a responder de acuerdo a nosotros mismos, a nuestra emoción, nuestro sentimiento, nuestra propia visión clara hacia lo que realmente nos corresponde. Aquí mismo dice, aceptar la ley significa reconocer que está siempre activa, operando en todo momento. Aquí también hay otra cosa importante, ¿no? Esta acción de la ley es continua, no para. ¿Y cuántos pensamientos tenemos al día? ¿Sí? Y de ahí podemos ver cómo dejamos de hacer algo y ya estamos inmediatamente actuando en otra cosa. Aquí también esto es bien importante, ¿no? La conciencia y la atención plena de lo que estamos haciendo. Sí, por eso por ahí la palabrita esta de el aquí y el ahora. Si estamos conscientemente activando esta ley en este momento, pensando hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conscientemente, vemos que todo va tomando una forma especial. Sí, aquí mismo también nos dice que usar la ley significa dirigir conscientemente nuestros pensamientos, emociones y palabras hacia el bien que deseamos manifestar. La ley no juzga ni discrimina, simplemente refleja lo que sostenemos como verdad de nuestra conciencia. Y aquí hay algo muy, muy, muy importante, ¿no? Y lo podemos ver nosotros al reflejar algún enojo, alguna una contrariedad que se nos presenta de inmediato, al momento. ¿Cuál es nuestro tipo de reacción? Y a través del tiempo esto lo hemos visto, ¿no? Muchas veces reaccionamos y yo les puedo decir que sí, podría haber sido que maldiciendo o simplemente diciendo malas palabras, dirigiendo algo hacia alguien, ¿sí? Y ese es nuestro reflejo que no alcanzábamos a controlar y que a través del tiempo, ahora ya tenemos un tiempo antes de actuar y de exclamar esa palabra que le estamos dando con toda la emoción y con toda la fuerza de nosotros. Y por eso muchas veces se da, ¿no? Y lo vemos, si exclamamos violencia, violencia se da, lo que estábamos diciendo al principio de la lectura, esa, ese pensamiento de que si vas a sembrar zanahorias, te va a dar zanahorias. Asimismo, nuestra propia palabra, nuestra propia emoción, nuestra propia reacción que hacemos cuando sucede algo inesperado, algo que no esperábamos. Y por eso se va haciendo como esa olita de sucesos que se van, a veces, cuando no actuamos bien, se van haciendo esa ola, ¿no? De respuesta a nuestras emociones que son las que están dictando a la ley qué hacer, ¿sí? Y nosotros de alguna forma, cuando no entendemos esto, por eso muchas veces decimos, o sea, así lo habíamos expresado, ¿no? Me está castigando Dios, porque no fue una sola cosa, fue otra. Y ahí, ¿qué estamos haciendo, no? Somos nosotros mismos los que estamos exclamando que eso que nos pasó se expanda, que eso que nos pasó tome otra dimensión, cuando realmente podemos parar y sí, puede estar ahí el desafío, pero podemos navegar ahí en la tormenta, parar en la tormenta
Y la ley nos va a escuchar por la convicción, por la fe, por la confianza, por dar ese silencio de pausa. Y aquí lo dice, la ley no juzga ni discrimina, simplemente refleja lo que sostenemos como verdad de nuestra conciencia. ¿Ya vieron cómo somos nosotros mismos los que estamos creando todo? Holmes enfatiza que no basta con saber que la ley existe, debemos aplicarla con fe y coherencia. El bien no llega por azar, sino por aceptación consciente y uso deliberado de la ley. Por eso les digo que es tan importante y tan interesante esto, ¿no? De la ley. ¿Cómo poder ayudar a otros si nosotros no, no estamos con lo que se requiere en el momento? Y completamente nosotros, como practicantes, somos los primeros en convencernos de que el bien está presente a pesar de todas las circunstancias. Y así es como llegamos con la ley, sabiendo que la ley va a cumplir nuestro pensamiento, nuestras ideas, todo, ¿no? De establecer el bien en ese momento. Y aquí mismo lo dice reflexión profunda. Aceptar la ley es rendirse a la certeza de que el universo es ordenado y justo. Usarla es asumir responsabilidad. Cada pensamiento es semilla, cada palabra es decreto, cada emoción es energía creativa. Así sea buena o mala, nosotros mismos lo vamos creando, lo vamos haciendo. La ley responde a la naturaleza de su pensamiento. Esto es un pensamiento de nuestro querido Ernest Holmes. Y lo repito, la ley responde a la naturaleza de tu pensamiento. ¿Ya vieron cómo si hay un control de pensamiento? Y el eslogan de nuestra filosofía lo dice, ¿no? Cambia tu forma de pensar y cambia tu vida, ¿sí? Y es lo que les digo, nosotros vamos a ser los creadores de eso que sostenemos y queremos, a pesar de las apariencias de la tormenta. Cuando aceptamos y usamos la ley, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en co-creadores conscientes de nuestra experiencia. También aquí, realmente no somos nosotros los del poder. Estamos entregando este poder a la ley, a esta certeza divina de que todo es bien. Solamente nos estamos basando en eso, ¿sí? Y inmediatamente la ley es la que va a actuar. La divinidad es la que va a actuar. No directamente nosotros, sino simplemente la expresamos y tenemos la certeza de que ella va a actuar a nuestro favor. Y así lo vamos a declarar y así lo vamos a aceptar. ¿Sí? Podemos llegar a esto en este momento. Acepta la ley, úsala y vive el bien. Así que Ernest Holmes también en el glosario del libro de Ciencia de la Mente nos dice esto. Holmes la define como el mecanismo creativo del espíritu, una fuerza constante, precisa e inmutable que refleja en la experiencia lo que la mente se sostiene como verdad. De esto que estamos hablando precisamente, ¿verdad? La ley, según Ernest Holmes, del glosario de la ciencia de la mente, nos da la definición esencial. La ley es el aspecto automático del espíritu. Lo repito, la ley es el aspecto automático del espíritu
es la forma en que la mente infinita actúa, respondiendo a cada pensamiento, creencia y palabra. Holmes la llama el sirviente fiel del espíritu, porque no juzga ni discrimina, simplemente ejecuta lo que se le entrega. ¿Ya vieron cómo la ley cumple nuestro pensamiento y de acuerdo a nuestra emoción es como llega este responder? ¿Sí? También algo importante de la ley y sus características principales es que es impersonal. O sea, esta ley no distingue entre bueno o malo, refleja lo que se piensa y se cree en el momento. Por eso les digo, si reaccionamos con malas palabras van a regresar, malas palabras se van a crear. Si respondemos con violencia se va a responder. ¿Y qué pasa muchas veces? Aquí un ejemplo muy claro, ¿no? Y lo hemos vivido de algún incidente, bueno, hasta un regaño con nuestros padres. Y muchas veces con con la palabra misma, bien utilizada por ellos, nos han dado las más benditas formas de saber del bien. Y no llegan con violencia pegando o con la famosa chancla voladora, ¿verdad? Que la conocemos por ahí. Porque ¿qué pasaba en nosotros? En vez de que nos calmáramos, pues era más violencia, porque pues nos echábamos a correr y la mamá ahí siguiéndonos y ¿vieron cómo se va creando? Cuando verdaderamente llega alguien y te dice, oye, quiero hablar contigo, ¿estás consciente de lo que hiciste? ¿Estás consciente de lo que puede suceder en estos casos? Y son palabras que en verdad nos paralizan, ¿no? Y nos sacan tanto de seguir en la violencia y de llegar a la reflexión y parar. Aquí mismo es lo que les digo, inmutable. Siempre funciona de acuerdo con la causa mental establecida. ¿Ya vieron cómo en la forma del pensamiento se actúa? Es creativa, es el medio por el cual las ideas se convierten en forma. Aquí mismo, con el ejemplo del papá. Sí, ya sabes qué hiciste, pero no pudo haber sido de otra forma. No pudiste pensar en lo que podía suceder o lo pudiste pedir de otra forma. Y vean cómo en verdad esto va tomando la forma, ¿no? También esta ley es disponible, está presente en todo momento, esperando dirección consciente. Y sí, llega en el momento en que, sí, lo pude hacer de forma diferente. Pude haberlo pedido con calma. Pude esperarme un poco más, ¿no? Y así va trabajando la ley, en verdad. Y son cosas que muchas veces no alcanzamos a verlas, no alcanzamos a contemplarlas porque a través del tiempo nosotros vamos en este trabajo, ¿no? De reconocernos
por ejemplo, de cómo actuamos cada uno de nosotros y cómo era que reaccionábamos hacia algo que nos generaba enojo, rabia. eh, bueno, aquí tengo un ejemplo muy claro, ¿no? Y van a entenderme un poquito y a lo mejor va a parecer algo como inventado, pero no, y lo vamos viendo nosotros en cada reacción, ¿sí? Miren, yo trabajaba en el microbús y había una hora de relevo. Entonces yo cuando empecé a trabajar con una chica, lo primero que le dije fue, y ella propuso que ella quería en la tarde y yo en la mañana, o sea, para ella era claro, pero precisamente fue lo que le dije: "Oh, mira, está bien, lo único que necesito es que llegues a la hora puntual". O sea que en verdad el relevo no es simple tampoco, de eso estoy consciente, ¿no? Porque no podríamos decir a tal horas estoy en tal lado, no, o sea, pero cuando le estoy diciendo que hiciera el relevo temprano, pues ella tenía que tomar de alguna forma, y le convenía, ¿eh? En verdad le convenía porque, pues si empezaba ya temprano, a ella le iba bien, ¿no? Porque donde me agarrara, pues yo le entregaba el microbús y a lo mejor yo ya había sacado media vuelta y si ella llegaba ahí, pues le correspondía a ella, ¿no? O sea, mal yo no actuaba porque yo estaba en ese plan. O sea, si ella llega antes de que esté en la base, pues qué padre, ¿no? Porque ya se la lleva. Pero si no, donde me alcance, yo le dejo lo que yo ya produje, ¿no? Para que ella, pues, cada vez llegue a la hora exacta. Bueno, sí es difícil, pero no imposible, y es lo que les digo, hay una recompensa, ¿no? Y quedamos de acuerdo, ella dijo que sí. Entonces, eh, llegó un momento en que, bueno, empezó con pretextos, no, es que tuve que ir a tal lado, no me dio tiempo, y yo fui claro, lo que pasa que yo requería que ella llegara a tiempo para que yo llegara a darle de comer a mamá, de tal a tal hora, por muy tarde a las 3 de la tarde, ¿no? Por decirlo así. Porque en lo que ya hacía yo el relevo, en lo que llegaba a la casa, en que íbamos a comer y en lo que hacía de comer, pues ya, ya le podía dar a mi mamá antes de las 3 comida. Y así era. Y les digo, y bueno, de ahí yo tenía un día para ir a mis clases. Y yo precisamente a las 3:40 si yo no salía, yo llegaba retrasado a las 5 hasta donde yo iba, ¿no? Y era un día en particular, o sea, entre semana era solamente un día en particular. Pues resulta que el día en particular que yo requería que viniera temprano, o sea, más temprano por el compromiso que yo tenía, y también se lo dije a ella, ¿sabes qué? En especial tal día requiero que vengas puntual, o sea, ven otro día más tardecito, 10, 15 minutos, no hay problema, ¿no? Media hora, no hay problema, porque yo no tenía, que llegar a, a otro lado, ¿no? Simplemente de darle de comer a mamá que me daba tiempo, pero el desplazarme hacia mi clase, porque yo tenía que entrar temprano, sí, yo tenía que llegar a arreglar, o sea, también esa era otra cosa. O sea, yo tenía que llegar 15 minutos antes para preparar para que llegaran mis compañeros. Entonces, en especial esos días, ella se retrasaba. Se empezó a retrasar y yo le hablé, yo le dije, mira, cualquier día puedes venir tarde, pero los lunes no vengas, no vengas, retrasada, por favor.
Pues ella con el tiempo era precisamente el día. Pero fíjense que lo que pasó, que yo veía que ella llegaba temprano, pero pues estaba platicando con alguien y hasta veía cómo se escondía para dejarme pasar, ¿no? Y yo, wow, o sea, y aquí a lo que voy es esto, al pensamiento y a la forma que vamos tomando y usando la ley. Porque yo mi pensamiento pues era tranquilo, pues ya, pero cuando yo veía que ella ya estaba dentro de la línea y que me dejaba pasar, yo decía, wow, ¿no? O sea, ¿por qué no viene a relevarme? ¿Por qué se prefiere estar por ahí y esperarme más tarde? Bueno, llegó el momento en que en verdad yo dije, y así, así lo declaré y soy honesto. Ok, o sea, no va a llegar temprano, pues ahora va a entrar más tarde y no le voy a dejar lo que le correspondía. O sea, si llega tarde ella, me voy a llevar el dinero que me está dejando de más, ¿no? O sea, mi pensamiento cambió, porque también cambió, porque dije, bueno, pues voy a tener que tomar un taxi y en taxi a lo mejor, no a lo mejor, llegaba más temprano, pero ya tenía yo para pagar taxi, ¿sí? Que me podía ayudar. Entonces dije, no, hice la prueba, vi que por medio de dos taxis para irme, yo llegaba a la hora. Sí recortaba el tiempo pagando taxi. Entonces lo que hice fue eso. Ah, no entras a la hora, pues me voy a dar otra media vuelta. ¿Y qué creen que empezó a funcionar eso? No, pues ella se empezó a enojar porque, oye, es que no te alcancé. No, pues tú tienes, o sea, yo ya vi que sí puedes llegar a esa hora, pero tú te quedas platicando y se enojó cuando le dije eso. No, Raúl, ¿cómo crees que estaba yo haciendo eso? Yo te vi. Yo te he visto que llegas y estás haciendo otras cosas y puedes llegar temprano. Además, ella tenía carro, ¿eh? Tenía carro y se podía desplazar, porque era lo que le decía. O sea, sí, sí se podía llegar a que ella llegara temprano porque traía carro y por medio del carro, ahí donde nos encontráramos, podíamos hacer el cambio, ¿no? Y les digo, pues mi intención era de que ella le fuera bien, pero así, pues ya no. Y también pasó eso, de que yo le dije, ¿sabes qué? Si no vienes así, la verdad no me da tiempo para ir y dejar el carro donde lo tengo que dejar, para que tú en la noche llegaras ahí y lo agarraras y te fueras a tu casa y no tuvieras ningún riesgo, ¿no? Entonces, pero todo eso se fue acomodando a la forma en que yo iba pensando, ¿sí? Y de ahí en verdad es lo que les digo, ¿no? Muchas veces, como también yo siento que ya cuando pensé en que, pues ya ahora no me voy a traumar ni me voy a estar viendo por qué no llega, sino de decir, no, pues ahora que no llegue va a ganar menos, va a ser coraje que no me encontró, va a ser coraje porque le di menos, pero yo lo hacía con el fin de que ella llegara a la hora, ¿no? Que se fue complicando, pero cuando tuve el pensamiento, todo se iba acomodando. O no me veía pasar, o veía que me empezaron a decir los compañeros, es que llegó 2 minutos antes aquí a la base y tú ya habías salido. ¿No? Entonces, eh, bueno, el chiste de todo esto y a lo que quiero que entiendan, de las formas en que empecé a cambiar
todo se fue cambiando a la forma que yo le empecé a dar. Pero ¿qué trajo esto de consecuencia? Que hubo más mal entendimiento, más mal relaciones, en fin, ¿no? Pues llegó el momento en que ella también dijo, ah, no llego. Wow, no, ahí sí me pegó muy fuerte. No llego, ¿no? Porque ella como diciendo, no, pues ahora que que llegue más tarde o que no llegue a su clase. Y yo, wow, ¿no? Y yo ya hablé con mi patrón y le dije, ¿sabes qué está pasando esto? Y yo no puedo quedarme más este día en especial porque tengo mi clase. Y él como ya conocía, mi patrón conocía mi forma de trabajar, mi forma de trabajar, pues correctamente y sabía que trabajaba temprano, salía temprano, no tenía problemas conmigo. Ya llevamos mucho tiempo de trabajar. Él me dijo, mira Raúl, el día de tu clase, si no llega, no te compliques, trae el carro aquí y le avisamos a ella que tú vas a dejar el carro aquí cuando ella no llegue y que venga por él aquí. Dicho y hecho. Oye, ¿sabes qué? No llegas el lunes, lo siento mucho, pero voy a dejar el carro allá. Y yo realmente los días que eran más importantes, pues ya no sacaba vuelta, sino ya me iba directamente a donde habíamos quedado de dejar el micro y ya, yo ya empecé a tomar otra forma ya no hubo corretiza, ya no hubo que me andaba buscando, que bueno, cuando llegaba se ponía de malas, discutíamos. Entonces, pero también eso a ella pues no le convino, ¿no? O sea, porque tenía que ir hasta donde habíamos quedado en dejar el micro y ella pues en la noche que terminaba tenía que ir a ese lugar, ¿no? Pero les digo que aquí todo se fue acomodando a las formas que yo era lo que decía. Pues es que ya hablé con ella, ya quedamos, no cumple, no hace, es mujer, yo traté de apoyarla, pero realmente no. Ella como que empezó a abusar, ¿no? Pues miren, aquí es como que les digo, ¿cómo si te das cuenta cuando tú tienes una buena intención? Y mi intención siempre fue llegar a la casa, darle de comer a mamá e ir a clase. O sea, la ley aquí me respondió porque yo no estaba haciendo otra cosa mal. Yo ya había hablado con ella, ya habíamos quedado, tuvimos varias, opciones que no se dieron. O sea, realmente yo nunca le cerré el plan. Y lo único que sí podía hacer era decirle a mi tío, ¿sabes qué? No se acomoda conmigo. O sea, realmente también nunca fue mi pensamiento de que ella se quedara sin trabajo, ¿no? Y es como la forma en que, no sé si alcanzan a ver cómo funciona la ley sobre todo esto y cómo se va acomodando cuando sí tenemos una visión clara, tenemos ah, buenas intenciones, ¿no? Y no las quitamos de ahí. Les digo, mi buena intención era, primero que ella tuviera trabajo. Hablé con ella para que nos acomodáramos en el trabajo, que lo hicimos un tiempo bien, ¿no? Este, y les di opciones, ¿no? Hablé con ella, hablaba yo con ella y no, o sea, y cada vez de cuando empezamos ya a romper nuestra relación laboral más fuerte, ella, y por un lado, fíjense que se aguanté un poquito porque ella me dijo que estaba viendo lo de su divorcio. Ella era o sea, estaba en proceso de divorcio y
y supuestamente me dijo que tenía citas, ¿no? Entonces yo por eso actué de esa forma. Y no sé si con este ejemplo sí se dieron cuenta cómo fue funcionando la ley para que a mí se me acomodara, porque precisamente si actúa así, yo estoy aquí donde estoy, ¿sí? Tratando de comprender y de entenderla a ella, ¿no? Que lo tajante era decirle a mi tío, ¿sabes qué? No, no me acomodo con ella, pues ya mi tío, pues, que era el dueño por mucho tiempo, pues él sabía de mi trabajo. Yo ya llevaba mucho tiempo trabajando, había trabajado con otras personas, este, y por circunstancias de horarios o algo, pues no cumplían y ella también no lo dejaba, ¿no? Entonces, de correrla nunca fue la intención, de darle la oportunidad y eso por ser madre soltera, este, siempre también ahí estuvo presente, ¿no? Pero sí, la ley así es como trabaja, con este entendimiento de bien, ¿no? A lo mejor fui muy, no sé, quizás no se ve el fondo de cómo trabajar la ley, pero sí en algunos aspectos, ¿no? El hecho es de que, pues llegamos a un acuerdo y así empezamos a trabajar, ¿no? Y fue el mejor acuerdo que hicimos, lo mejor que se pudo hacer, y ya nada más ese día que no teníamos conflicto, pues lo arreglamos de esa forma, ¿no? Por otro lado, pues les digo, todo era normal, pero el día de mi clase se complicaba esto, ¿no? Aquí también pues vamos a esta reflexión que dice, aceptar la ley es reconocer que no hay azar en la vida espiritual. Todo lo que experimentamos es resultado de causas mentales y espirituales. Usar la ley es dirigir conscientemente esa causa hacia el bien mayor. La ley siempre responde. Nuestra tarea es pensar en lo verdadero, lo justo y lo puro. Por eso fui a este ejemplo que a lo mejor no fue tan contundente, o quizás sí, pero la verdad ahí se ve cómo funciona la ley, sí, cómo la vamos llevando a cabo y así es como responde ella. Y es lo que les digo, yo por ejemplo, en mi actuar sobre eso, pues gracias a eso, yo no deserté en mi estudio y estoy en donde estoy, ¿no? Y todo esto también, esta experiencia con el tiempo la vamos viendo, ¿no? La vamos entendiendo porque la vamos aplicando. Entonces, todo esto también lo vamos viviendo nosotros de alguna forma. Y yo sé que a lo mejor a quien siguió esto, lo aplicó en alguna experiencia pasada, ¿sí? Por otro lado, todavía nos queda tiempo y a mí me gusta compartir mucho, como saben, de estos pensadores del nuevo pensamiento. Y fíjense que algo sobre la ley, hablando de todo esto, a mí me fascina mucho Neville Goddard, cómo él lo aplica y cómo lo lleva a cabo, ¿no? Y él es como muy a su forma de aplicarlo, ¿no? A a su forma de ser él y llevar todo su entendimiento porque él hace muchas meditaciones, muchas visualizaciones sobre la ley y cómo aplicarla para causas nobles y buenas, ¿sí? Y cómo aplicarlo para que se cumplan todas nuestras buenas intenciones. Sí, por principio Neville Goddard veía la ley como un principio espiritual y mental absoluto, la ley de la asunción. Para él la realidad externa no es más que el reflejo de lo que asumimos como verdadero en nuestra conciencia. La ley no juzga ni discrimina, simplemente manifiesta lo que aceptamos interiormente como real. Lo repito, la ley no juzga ni discrimina,
simplemente manifiesta lo que aceptamos interiormente como real. La ley, según Neville Goddard y su definición, y él la define como la ley de la asunción. Todo lo que imaginas y aceptas como verdadero en tu interior, tarde o temprano se manifestará en tu mundo externo. Creo que esto es muy claro con el ejemplo que les di, ¿no? De esto que me sucedió laboralmente en algún momento. La conciencia es la única realidad. El mundo físico es un espejo de tu estado interno, ¿sí? Y les digo, vayan viendo realmente todo esto, si es que les llegó a ustedes algún caso, vayan siguiendo lo que nos va diciendo y váyanlo comparando. También nos dice Neville que Jesús y los personajes bíblicos no son figuras históricas, sino estados de conciencia que cada persona puede encarnar. Aquí hay algo bien importante y es sobre el entendimiento metafísico que se le da a la Biblia. Sí, y aquí es muy claro y muy preciso en aclarar esto y cómo ve la ley que trabaja. Y sobre la Biblia él dice, sobre Jesús y los personajes bíblicos no son figuras históricas, sino estados de conciencia que cada persona puede encarnar. O sea, imagínense el, este, cómo él ve metafísicamente todo lo que está escrito en la Biblia, cada pasaje, cada versículo, ¿sí? Y les digo que cambia la perspectiva. Yo, por ejemplo, sí les puedo decir también, en este caso, cuando yo no tenía el entendimiento de ciencia de la mente, en verdad yo la Biblia traté de tomarla, porque sabía que era a través de los estudios y todo, que era el, el libro más leído en todo el mundo, ¿no? Traducido en todo el mundo. Y que pues, ¿por qué tenía ese lugar? O sea, realmente, porque yo supuse que sí era el más bueno de todos, ¿no? Entonces traté como de leerlo sin antes conocer todo esto, ¿no? Entonces sí se me hacía como no entendible, o sea, yo decía, bueno, pero ¿a dónde me lleva esta historia? ¿Qué es lo que trata de contarme? ¿Qué es lo que trata de llevarme? Sí, había mucho entendimiento de bien, pero no como muy definido para mí, ¿no? En ese entonces. Bueno, de agarrar la Biblia, porque mi mamá siempre la tuvo. También eso fue, que por eso tuve la posibilidad, pero nunca, o sea, yo lo veía, lo releía, agarraba un pedacito, otro, no. ¿Y saben qué? Llegué al Apocalipsis. Y sobre todo fue en esos tiempos de cuando agarré el libro, fue en tiempos de cuando la Guerra de las Galaxias, todo eso, ¿no? Más que nada esa película, que me movió tanto, ¿no? De un mundo exterior, bueno, del bien que trabaja, ¿no? Ese bien, bueno, cuando yo escuché esto del bien y el mal y de lo que pasaba en el Apocalipsis, pues yo lo veía y comparado con las películas de ese entonces, pues yo lo veía así de espectacular y así yo lo veía funcionar en mi cerebro, ¿no? Lo que nos marca el Apocalipsis en total. eh, y yo sí pensaba en el fin del mundo de esa forma, ¿no? Sí creaba yo las imágenes, pero realmente
cuando lo empecé a ver desde el lado metafísico, wow, otra forma de verlo y de sentirlo, de saber precisamente por estos estudios esto que nos está diciendo Goddard, ¿no? De alguna forma. Y ahí de ahí ha cambiado mi percepción, ¿no? Y ahora trato de leerlo y de verlo, que ya lo he leído y verlo, y buscar esa parte metafísica, que es donde nos lleva ahorita aquí Goddard, ¿no? Y es todo sobre la ley, cómo funciona, cómo se explica, cómo se va dando. Y en verdad es tan maravilloso este entendimiento, ¿no? También los principios claves que nos da Goddard es que asumir el estado deseado, actuar, pensar y sentir como si tu deseo ya se hubiera cumplido. Ok, por eso les digo, no vamos a cumplir, vamos a reconocer y vamos a recrear lo que verdaderamente queremos desde nuestro pensamiento. La persistencia, la repetición y la fe consolidan la nueva realidad. Durante mucho tiempo nosotros hemos trabajado desde el principio con afirmaciones y hemos visto que muchas funcionan y se dan, pero realmente cuando ya deseamos una afirmación que lleve nuestra vida hacia este estado de unidad, de bienestar, de tranquilidad y paz, que los invito si la hagan y la busquen, porque también esa afirmación en los momentos que nosotros nos llega esto imprevisto, que nos llega esto que no pensábamos, nuevamente retomarla. Y aquí es lo que nos está diciendo de la persistencia, ¿verdad? La repetición y la fe consolidan nuestra realidad. Y también si nuestra afirmación requiere un cambio, una palabra, alguna intención que nos mueva, hay que, hay que aplicarla y ponerla para que esto tome forma. Y eso es lo que me da esto, ¿no? Otro principio clave es imparcialidad de la ley. No distingue entre bien o mal, solo refleja lo que sostiene como cierto. ¿Ya vieron? O sea, y si nos centramos en lo cierto, pues es más simple, ¿no? O sea, es más simple. Y sí entiendan esto. O sea, el bien y el mal es el 50 y el 50%. Si tú tienes un 51% de mal, el mal ya ganó. Si tienes tú el 51% de ese 50 posible de mal, ya ganaste. Y así vean cada acción que vamos realizando, siempre centrados mejor en el bien, que es más simple. ¿Para qué darle tiempo al mal? ¿No? Y aquí está les digo, son cosas que nos va dejando este entendimiento y por eso a mí me fascina él. Imaginación creadora. La imaginación es el poder divino en acción. Lo que imaginas con convicción se convierte en experiencia. Imaginación creadora. La imaginación es el poder divino en acción. Lo que imaginas con convicción se convierte en experiencia. Aquí hay algo también muy importante. Y durante lo que les digo, sus meditaciones, sus visualizaciones de Ernest Holmes, es eso lo que nos invita. Y hay uno muy presente que a mí me ha funcionado perfectamente y ha sido de esa manera, ¿no? O sea, él, por ejemplo, en una de sus propuestas es esa, ¿no? Eh,
en una de sus meditaciones. Él nos dice que si queremos viajar, viajemos. Y él, por ejemplo, pone el ejemplo de que si vas a hacer un viaje en barco, que sientas realmente ese sube y baja del mar, esa brisa, esos sonidos de las gaviotas, todas esas sensaciones y que veas que estás partiendo de un puerto, que subes a ese barco, que todas las sensaciones que tú puedas aplicar, aplícalas. La brisa en tu cara, el viento en tus cabellos, los sonidos, la vista dentro del barco, como las velas, que ahora ya no hay velas, ¿verdad? Pero puede ser posible, ¿no? Imaginar todo lo que es a lo que si quieres, a donde quieres llegar. Y esto en verdad ha traído tantas cosas y podríamos aquí quedarnos, ¿no? Platicando de estas sensaciones que he adquirido, pero algo muy reconocido es que durante la Convención de las Américas llegamos al lago de Chapala y yo cuando verdaderamente sé que se va a realizar, yo hago una visualización y simplemente desde que surgió esto, de los primeros días que llegamos a Chapala y fue la convención, nos dejaron un ejercicio en algún momento de sentir la brisa, de sentir la frescura, el ambiente y los sonidos del lago de Chapala. Yo lo he hecho durante 15 años y he estado en la convención cada año, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo aparente que puede decirse que no lo voy a poder hacer. He estado ahí por medio de estas visualizaciones, por medio de esta forma que he adquirido a través del aprendizaje. Por eso les digo que a mí me fascina mucho él y su forma de aplicarlo. La verdad a mí me mueve mucho su forma de aplicar todo eso, ¿sí? Y él nos regala, y creo que esta práctica la vamos a dejar y va a ser lo último que vamos a compartir, porque ya ven que yo les dejo una práctica y hoy nos vamos a basar a él y esa va a ser nuestra práctica, ¿sí? Pero sí, la invitación es de que nos comenten, nos hagan saber qué es lo que piensan de todo esto. Este tema en particular es algo formidable. Es algo que hemos vivido, hemos sentido, y si alguien quiere o algunos comparten estas experiencias propias de cómo ha funcionado, ¿no? Y esto ha funcionado en los exitosos, en todos los personajes, en los artistas, ¿no? Y los conocemos, porque ellos mismos han participado en esto, ¿no? Personas eh, que viven saludablemente y dan muchos consejos por esto mismo, ¿no? Porque lo están viviendo. Entonces la invitación es esa, de que nos compartan qué han aplicado de quién y cómo ha llegado a su vida, cómo ha transformado y creo que eso es maravilloso. Y eso es la intención de este servicio, de que compartamos, de que llevemos esto más allá de este entendimiento y que también este círculo de lectura nos lleve a ese entendimiento. Y recuerden que también el libro, pues nos está llevando a lo de las oraciones y todo esto se aplica, ¿no?
tanto en nosotros como en nuestras propias oraciones. Cómo darle forma. Por eso les digo que es muy interesante, muy importante. Y si por ahí buscan ustedes todo lo relacionado a la ley, perfecto. Pues ahí está el trabajo que aquí va a continuar. Sí, aquí va a continuar con la próxima lectura y que simplemente la próxima lectura, fíjense, es la fe unida a la obra de la página 72. La fe unida a la obra. También, bueno, estos temas están maravillosos, muy productivos, muy importantes, muy necesarios y en verdad de mucho interés y que podemos buscar mucho más para estar en esto, ¿no? Entonces, pues los esperamos para la próxima semana y hasta aquí lo vamos a dejar. Pero vamos con este ejemplo práctico que nos da Neville Goddard y nos dice, si deseas paz, no basta con pedirla, debes asumir que ya eres paz. Declara, yo soy paz ahora. Siente cómo esa paz llena tu cuerpo y tu entorno. Vive tu día como si la paz ya fuera tu estado permanente. La ley responderá manifestando situaciones, personas y experiencias que reflejen esa paz. Parece algo tan simple, pero es tan profundo. Y si tú esto cada día y al principio 21 días que lo lleves diariamente, vas a sentir el cambio y vas a ver la transformación. Y esto va a ser un hábito. Parece algo muy simple e insignificante, pero así es como funciona la ley. Y aquí te vas a dar cuenta de que si la paz se da desde aquí, todo lo demás también. Todo, por muy mal que parezca, por muy mal, si tú declaras el bien, de eso vas a ver que de aquí va a surgir algo nuevo y renovado y lo que verdaderamente tú buscas mientras sea bien. Así que, pues, ya por último, nada más te vamos a regalar esta afirmación consagrada. Y la afirmación consagrada nos dice, lo que asumo como verdadero en mi conciencia, la ley lo manifiesta en mi mundo. Yo soy co-creador por mi imaginación. Wow, ¿ya vieron cómo es tan interesante todo esto? Repito la afirmación consagrada, lo que asumo como verdadero en mi conciencia, la ley lo manifiesta en mi mundo. Yo soy co-creador por mi imaginación. Así que, pues antes de finalizar y dar gracias por su acompañamiento, pues vamos a nuestros programas que continúan y precisamente terminando esta clase, aquí aplicamos todo lo de la oración en estas sesiones espirituales, porque además de conducirte en estas sesiones a verdaderamente a lo que requiere tu vida en este momento, que ya es, pues es algo que ya está en ti, pero no lo has reconocido o lo has dejado de ver. Y vamos a llegar a ese punto de la situación en que te encuentres, de lo aparente oscuro en que estés, vas a ver tú la luz. Tú misma vas a llegar a ello y realmente de ahí nosotros vamos a hacer tu tratamiento mental espiritual, que sobre eso solamente ya vamos a afirmar tu bien mayor. De ahí vas a partir, de ahí todo se te va a iluminar y te va a dar un nuevo entendimiento. Y eso que te traía en este momento sin obscuridad se va a llenar de luz, ¿sí? Vas a llegar a, vas a salir hasta sonriendo.
estas sesiones espirituales es nuestra preparación que llevamos durante más de 8 años, porque desde ahí empieza nuestra preparación, ¿sí? Para llegar a estas sesiones individuales o estas sesiones espirituales a las que te estamos invitando. Realmente estas sesiones tienen un costo, pero las estamos dando de corazón para que tú mismo también las compartas, las lleves a otras personas que sepas que de alguna forma están en la noche oscura y simplemente tú puedes sugerirles. Y aquí en verdad van a encontrar la llave a la luz. Así que nosotros somos licenciados eh, certificados y pues en verdad no es un trabajo de charlatanería o un trabajo de no preparación, al contrario, sí, aquí ya tenemos un entendimiento mayor, para eso nos recibimos como licenciados en ciencias religiosas, que así se llama nuestra licenciatura, pero en sí recuerda que ciencias religiosas ahora son del nuevo pensamiento. Así que, pues hasta ahí vamos a dejarle, así que los esperamos. Ábrete a este entendimiento de estas sesiones y pues estamos aquí hasta las 10 de la noche terminando esto. Y agradecidos y bendecidos, pues vamos a cerrar con una bendición, pero esta vez vamos a regalarnos este entendimiento de Neville Goddard y vamos a llevarnos una frase especial de él esta noche, simplemente que va a ser nuestra bendición y que nos va a acompañar el día de hoy, pues realmente es lo que les digo, hemos pues hemos tenido la oportunidad de hablar de él, de hablar de la ley, y pues creo que eso es muy importante porque Eh, en verdad yo le agradezco profundamente a Neville Goddard, mucho entendimiento, muchas cosas que han pasado en mi vida y que sin duda han, han abierto un nuevo entendimiento en mí y que quiero compartirlo con ustedes de una forma muy, muy particular sobre este tema que realmente ha traído a mi vida un entendimiento mayor. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar estas palabras de Neville Goddard y que nos dice, pues te invito a que tomes y permanezcas en silencio, sueltes y liberes todo, solo inhala y exhala y en este momento solo permite. Y nos llevamos este entendimiento de hoy, ¿verdad? Con nuestros pensamientos podemos crear. Con nuestros pensamientos todo es posible, sabiendo que el bien es mayor. Y también fíjate algo importante, no simplemente ese bien se va a reflejar en mí, sino a todas esas personas que en este momento, en este estado en que estamos en este momento, se abren y se conectan en sinergia al reconocimiento de que ya soy lo que deseo ser. Mi mundo lo refleja. Lo invisible se revela. Yo soy lo que deseo ser. Mi mundo lo refleja. Lo invisible se revela y así es. Y así lo cerramos, simplemente diciendo, y así es. Pues buenas noches, bendiciones, y pues los esperamos la próxima semana. Y nos vamos, simplemente ya nada más invitándonos
a nuestro curso que estamos por abrir y que ya ahí lo tenemos presente. Así que eh, nuestro curso se llama Las raíces de la ciencia de la mente, que va a ser los martes a las 8 de la noche y que pues en verdad ya, ya, ya el grupo está hecho. Solamente estamos esperando a aquellos que se quieran incorporar, aclarando que este curso normalmente lo tienes que tomar a fuerzas, ¿no? De alguna forma, y que por alguna cuestión, en algunos momentos, algunos ya pasaron sobre este curso y para que lo retomen, pues van a tener que tomarlo más adelante. Y ahorita les estamos abriendo el espacio y por eso lo hemos estado trayendo para que tú lo tengas y para que tú te lo lleves y tomes este curso. Sí, así que pues te esperamos los martes a las 8 de la noche. eh, y pues que abras ese espacio simplemente y estoy tratando de que traerlo para que compartirlo contigo, lo tengas para que lo sigas a través de los diferentes medios en que trabajamos, en los que estamos, y aquí lo tenemos ya. Este es el flyer que estamos manejando para explorando las raíces de la ciencia de la mente, que va a ser los martes a las 8 de la noche. Ya cuando publiquemos, sabes que esa fecha va a ser la primera clase introductoria para que ustedes puedan entrar, puedan escuchar un poquito de lo que vamos a llevar y para que tengan contacto con nosotros. Así que ábrete esta intención y te esperamos próximamente martes 8 de la noche, tiempo Ciudad de México. Y hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a cerrar como siempre lo hacemos con con nuestro video de lo que valoramos. Así que muchas gracias, muchas bendiciones y pues hasta la vista. Gracias.